Los cilios y los flagelos son estructuras móviles formadas por microtúbulos y por vinilina. Al igual que las miofibritas, que son estructuras altamente especializadas y eficientes en cuanto a utilidad, formadas por filamentos de actina y miosina, los cilios y los flagelos son estructuras móviles muy especializadas y eficientes, formadas por microtúbulos y vinilina. Ambas estructuras son apéndices celulares filiformes que contienen un haz de microtúbulos en su interior. Los flagelos se presentan en los espermatozoides y en muchos protozoos. Mediante su movimiento ondulante permiten a las células que los poseen nadar por los medios líquidos. Los cilios son más cortos que los flagelos y están organizados de forma parecida, pero su movimiento es parecido al movimiento de una brazada. Los movimientos de los cilios adyacentes están casi completamente sincronizados y dan lugar a unos patrones parecidos a olas que pueden ser observados al microscopio. Bueno, nadie se lo va a creer, pero yo acabo ahora mismo por primera vez en mi vida de abrir el libro Virginia Woolf, Las olas, prólogo a la primera edición. El tema propio de la novela no existe. Todo constituye el tema propio de la novela. Escribió Virginia Woolf hace algunos años en un ensayo sobre la novela moderna. Esa es la página 4. Pero por ejemplo, la página 14. Allí está Rhoda con los ojos clavados en el pizarrón, dijo Luis, mientras nosotros holgazaneábamos cogiendo aquí una rama de tomillo, apretando allá una hoja de toronjil, y en tanto que Bernardo narraba la historia, los omoplatos de Rhoda se juntan en su espalda igual que las alas de una mariposa. Y mientras ella contempla las cifras trazadas con tiza, su espíritu se aposenta en aquellos círculos blancos, cae a través de sus ojales blancos en el vacío totalmente solo. Esas cifras carecen de significado para Rhoda. Ella no encontrará la solución. Rhoda no es como las demás. Ella está desprovista de cuerpo. Y yo, que hablo con un acento australiano, yo que soy hijo de un banquero en Brisbane, no tengo miedo de ella como de los demás. Los cilios son más cortos que los flagelos y están organizados de forma parecida, pero su movimiento es parecido al de una brazada. Los movimientos de los cilios adyacentes están casi completamente sincronizados y dan lugar a unos patrones parecidos a las olas que pueden ser observados al microscopio. El movimiento de los cilios puede empujar a las células a través de un fluido, como por ejemplo es el caso del protozoa para medium, o puede desplazar un fluido por encima de la superficie de un grupo de células de un tejido. En el cuerpo humano, un número muy elevado de cilios, 10 elevado a 9 centímetros cúbicos o más, tapizan nuestro tracto respiratorio, barriendo capas de moco, atrapando partículas de polvo, expulsando bacterias hacia la cavidad bucal donde son tragadas y posteriormente eliminadas. De la misma forma, los cilios del oviducto ayudan al transporte de los embriones hasta el útero. El movimiento de un cilio y un flagelo está producido por el batido de una parte central llamado axonema. El axonema está formado por microtúbulos y por sus proteínas asociadas que se organizan según un patrón regular y diferencial. 9 dobletes especiales de microtúbulos que contienen un microtúbulo completo y la mitad de otro microtúbulo fusionados de forma que comparten una pared tubular común. Están organizados en un anillo alrededor de un par sencillo de microtúbulos.
Esta organización característica se presenta en casi todos los ciclos de flagelos de las células eucariotas, desde los protozoos hasta la especie humana. Los microtúbulos se extienden de forma continua a lo largo de todo el axonema, que puede tener entre 10 y 200 micrómetros. En posiciones determinadas y regulares a lo largo de los microtúbulos, diferentes proteínas accesorias entrecruzan estos microtúbulos. Moléculas de vitamina celular forman puentes entre los dobletes de microtúbulos vecinos alrededor de la circunferencia del axonema. Cuando se activa el dominio motor de esta dineína, las moléculas de dineína unidas a un doblete de microtúbulos intentan desplazarse hacia el doblete siguiente, forzando a los microtúbulos adyacentes a deslizarse unos sobre otros de forma parecida a como se deslizan los filamentos delgados de esquina durante la contracción muscular. Sin embargo, la presencia de otras uniones entre los dobletes de microtúbulos impide este deslizamiento y la fuerza de la dineína se convierte en movimiento de flexión. La longitud de los flagelos está cuidadosamente regulada. Si uno de los flagelos de los dos flagelos de una célula de Chlamydomonas es amputado, el flagelo restante se encoge mientras que el fragmento restante del flagelo amputado crece de nuevo, hasta conseguir ambos la misma longitud y continuar juntos su crecimiento hasta que son tan largos como lo eran en las células sin amputar. Los nuevos componentes flagelares, incluyendo la tubulina y la dineína, se incorporan a los flagelos en crecimiento desde los extremos distales. Así pues, incluso en estas disposiciones de filamentos motores altamente ordenadas y estables, las células utilizan la flexibilidad y adaptabilidad intrínseca del citoesqueleto para responder de forma rápida y dinámica a los cambios que experimentan. Incluye algunos efectos hereditarios en la dineína ciliar, provoca el síndrome de Carter-Heyman. Este síndrome se caracteriza por la esterilidad masculina debido a la falta de movilidad de los espermatozoides, una alta susceptibilidad a infecciones respiratorias debidas a la paralización de los cilios de la mucosa respiratoria que impide la eliminación de los restos celulares y bacterias de defectos en la determinación de los ejes laterales del organismo durante el desarrollo embrionario. Las bacterias también se despliegan por los medios acuosos utilizando estructuras de la superficie celular llamadas flagelos. Pero estos no contienen ni microtúbulos ni dineína, con lo que membran y se flexionan. De hecho, los flagelos bacterianos son filamentos largos de hélices rígidas formados por subunidades repetidas de la proteína flagelina. Los flagelos giran como hélices dirigidos por motores especiales de rotación inmersos en la pared celular bacteriana. La utilización de un mismo nombre para estos dos tipos de aparatos nadadores tan sumamente distintos es un desafortunado accidente histórico. Unas estructuras denominadas corpúsculos basales unen firmemente los cilios y flagelos por su base a la superficie celular. Los corpúsculos basales tienen la misma forma que los centriolos que se encuentran en el centro de los centrosomas de las células celulares, con 9 grupos de tripetes de microtúbulos fusionados organizados como una rueda de carro. De hecho, en algunos organismos, los corpúsculos basales y los centriolos pueden intercambiar sus funciones. Por ejemplo, en el alga unicelular Chlamydomonas, el flagelo desaparece durante cada mitosis y los corpúsculos basales se dirigen hacia el interior celular y forman parte del uso mitótico. Aparecen nuevos centriolos y nuevos corpúsculos basales a través de un proceso replicativo curioso mediante el cual se forma un pequeño descendiente perpendicular a la estructura original por un mecanismo todavía desconocido. Incluso en las células animales que han crecido totalmente los cilios o los flagelos, los centriolos nuclean con frecuencia el crecimiento de una proyección inmóvil de superficie. Rica
en microtúbulos llamada cilio primario. El cilio primario tiene una longitud de unas cuantas micras y no contiene lineína. Se encuentra a la superficie de muchos tipos celulares distintos, incluyendo fibroblastos, células epiteliales, neuronas, células óseas y condrocitos, células del cartílago. Muchas de las proteínas realizadoras se localizan en el cilio primario, incluyendo proteínas implicadas en la vía de señalización fijo y receptores para los neurotransmisores de las neuronas del sistema central. En las células epiteliales del riñón, los cilios primarios actúan como sensores de flujo que detectan el movimiento del fluido a través de los túbulos renales. Unos canales de calcio de sensibilidad mecánica se abren cuando el flujo del fluido batea los cilios primarios, regulando el crecimiento y la proliferación en el riñón. Unos canales de calcio de sensibilidad mecánica se abren cuando el flujo del fluido batea los cilios primarios, regulando el crecimiento y la proliferación en el riñón. La pérdida del canal de calcio o de otros componentes estructurales del cilio primario en las células renales provoca la enfermedad renal policistítica, un trastorno genético común que induce la proliferación de las células epiteliales renales. Se forman grandes cistos llenos de fluido en los órganos y finalmente se produce insuficiencia renal. Otro tipo especializado de cilio primario que por lo general no ondea es necesario para establecer la simetría bilateral del embrión en desarrollo. Simetría. El embrión en desarrollo.